Buenos días, bendiciones, te habla el pastor Constantino Barrueta de Recíbelo Ministry. Y en este día yo quiero compartir contigo una palabra y yo la titulé El Lázaro que hay en ti. Am, Todos tenemos algo de Lázaro. Cuando yo busqué el significado del nombre de Lázaro, Lázaro significa a quien Dios ayuda. Es decir, Lázaro significa a quien Dios ayuda. Y constantemente Dios nos está ayudando a ti y a mí. Dios constantemente, todos los días, aunque muchas veces no nos damos cuenta, Dios nos está ayudando. Porque Dios es el que endereza nuestros caminos. Yo quiero que prestes tu atención a esta palabra que te voy a compartir en este día. Pero primero vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, en esta mañana venimos ante tu presencia, Señor, para darte gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Y en este día, Señor, venimos ante tu presencia porque queremos que tú nos hables, queremos, Señor, que tú nos enseñes, queremos, Señor, que tú nos muestres qué es lo que tú quieres que hagamos. Que yo sé que en el fondo tú quieres que obedezcamos tu palabra, que te obedezcamos a ti, que creamos en ti, que confiemos en ti, que dependamos de ti. Y te ponemos, Señor, nuestro corazón, te ponemos, Señor, nuestras vidas, te ponemos, Señor, todos nuestros sentidos, Señor, y los alineamos a ti y a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, voy a comenzar leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, empezando en el versículo 1. Y narra la historia de Lázaro. Lázaro era una persona a quien Jesús amaba mucho, no solamente a Lázaro, sino a sus hermanas Marta y María. Pero vamos a comenzar leyendo la palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1, comienzo diciendo, y esta palabra la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Voy a brincar al versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Mas oyendo Jesús esto, les dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice el versículo 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando Lázaro enferma, decide Marta y María, sus hermanas, ir a buscar a Jesús. Aparentemente ellas tenían el conocimiento de que Jesús estaba en una aldea vecina, que caminando el trayecto duraba 2 días. Así que estas mujeres decidieron emprender el camino durante 2 días, caminando de una aldea a la otra. Y cuando se encuentran a Jesús en ese lugar, les da la noticia, Jesús, Señor, al que tú amas, está enfermo. Pero la respuesta de él fue que esa enfermedad no era para muerte. Y no solamente les dijo eso, sino que en el versículo 6 dice que él se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba en ese momento. Así que, imagínense, había un amor fraternal entre Jesús y Lázaro y sus hermanas, y de repente en el momento en que Lázaro y sus hermanas necesitaban de Jesús, necesitaban de una respuesta inmediata de Jesús, Jesús no responde, Jesús no actúa de acuerdo en base a ese amor que ellos se tenían. Entonces, yo me imagino que Marta y María regresaron 2 días más de camino de regreso hacia Betania, donde su hermano Lázaro estaba enfermo, decepcionadas, desencantadas, tristes, preguntándose qué es lo que había pasado, preguntándose quizás por qué Jesús reaccionó de esa manera,
¿Por qué Jesús fue frío ante contundente petición? Y Jesús más adelante les dice lo siguiente, y me voy al versículo 7. Jesús le dice a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Es decir, que ellos antes de llegar al lugar donde estaban, aparentemente ellos estaban en Judea. Y en vez de ir hacia Betania, donde estaba Lázaro enfermo, él le dice a sus discípulos, tú sabes qué, vamos a regresar de donde veníamos. Vamos hacia la dirección contraria, a donde me han pedido que yo fuera a sanar, a donde me pidieron que yo fuera a orar por mi amado Lázaro. Muchas veces sentimos que oramos al Señor, sentimos que pedimos respuesta a una petición, a una situación difícil por el cual estamos pasando, pero a veces creemos que Dios nos va a responder en el tiempo que nosotros creemos que va a responder. A veces creemos y pensamos que si oramos por una situación, Dios nos va a responder, porque todo lo adaptamos, todo lo diseñamos o todo lo acoplamos a nuestra lógica, a nuestro tiempo, a nuestro espacio, a nuestro nivel de necesidad, de urgencia. Y lamentablemente eso no es así. Entonces encajonamos al Señor Jesús, manipulamos por medio de nuestra fe, por medio de nuestra necesidad y por medio de nuestra situación al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús dice que sus pensamientos y sus caminos son mayores, son mejores que los caminos y los pensamientos de nosotros. Y cuando hablo de caminos, me refiero a las maneras, me refiero a los procedimientos, me refiero a la estrategia que Jesús usa. Jesús va mucho más allá de nuestro entendimiento. Jesús va mucho más allá de nuestro nivel de mente. Nuestra capacidad de raciocinio es demasiado limitado para la capacidad infinita de poder, de gracia, de favor y de misericordia que tiene el Señor Jesús. Así que Jesús le dice pues, en el versículo 7 a sus discípulos que volvieran otra vez a Judea. Pero entonces los discípulos le dicen, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez quieres ir para allá. Es decir, que aparentemente los judíos estaban hasta la coronilla de Jesús, porque veían cómo Jesús hacía milagros, les estaba robando clientela, tú sabes, le estaba robando los seguidores. Y estos judíos no podían aceptar, no podían tolerar esto. Pero entonces Jesús le respondió de la siguiente forma, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Saben, Jesús, Dios, todo lo tiene bajo el control. Tu situación, tu enfermedad, tu cáncer, tu falta de dinero, tu escasez, tu carencia de trabajo, lo difícil que tú estás pasando en este momento en tu vida, aunque tú no lo creas, Dios tiene el control. Y esto mismo se refería a sus discípulos. Jesús le quiso decir a sus discípulos que no era el tiempo en que él iba a morir, que él no tenía que tener miedo ni temor a las piedras de estos judíos, porque él ya tenía predestinado, ya ellos tenían planificado, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tenían planificado, tenían todo fríamente calculado, que nada ni nadie le podía hacer daño a Jesús, ni un puñal, ni una piedra, ni un azote, nada. Solamente su llamado, su ministerio iba a concluir no con una simple piedra, sino en el momento en que Jesús fuera puesto en esa cruz y fuera resucitado. Ahí, en ese momento, era que Jesús iba a terminar su cometido, no antes.
Así que él no tenía ningún temor, él no tenía ningún problema en volver, porque él tenía el poder, él tenía la autoridad, él tenía la unción suficiente, él tenía el control como un Dios todopoderoso, de que nada ni nadie le podía hacer daño. Entonces Jesús les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces, en el versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. La palabra sanará quiere decir con que despertará. Pero Jesús decía esto acerca de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. En el versículo 14 Jesús les dice claramente, Lázaro ha muerto. Entonces yo dije previamente que todos teníamos Lázaro. Lázaro significa a quien Dios ayuda. Y de acuerdo a cómo procesemos las decepciones, me imagino que Marta y María se habían regresado totalmente decepcionadas. Decepcionadas porque no tenían una respuesta de Jesús. Y muchas veces tú y yo nos decepcionamos porque no logramos tener una respuesta de Jesús en el momento que realmente lo necesitamos. Y entonces, ese nivel de fe que teníamos al recibir esa decepción nos impulsa a que esa fe se convierta en un miedo que muchas veces nos puede paralizar. Y ahí es donde es importante que tu fe no sea controlada o no sea manipulada o no sea contaminada por los hechos que vemos, por lo que nuestros ojos ven, por la situación por la cual estamos presenciando. Porque hay un Dios que dice que te ama, porque hay un Dios que dice que va a estar contigo, porque hay un Dios que dice que nunca jamás te va a abandonar. Y Dios nunca, jamás, y escúchame bien, Dios nunca llega tarde para rescatarte. Dios nunca llega tarde para auxiliarte. Aunque nuestros ojos físicos vean algo, vean todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios, son los momentos, son los tiempos en que tenemos que decidir en qué creemos. Creer en lo que vemos o creer en la palabra de Dios. Porque también nos dice que Dios no es un Dios que miente, Dios es un Dios que nunca va a permitir que sus hijos sean avergonzados. Entonces en el versículo 15 le dice a sus discípulos, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos por él. Es decir, que Jesús les estaba diciendo que qué bueno que ellos no estaban ahí, en el lugar donde estaba Lázaro, porque lo que iban a presenciar, lo que iban a ver, iba mucho más allá de toda lógica, de toda comprensión y de todo entendimiento. Jesús iba a barrer toda estrategia. Jesús iba a ir contra las barreras de entendimiento de la mente humana. Y en el versículo 17 dice que vino pues Jesús y halló que hacía 4 días ya que Lázaro estaba en el sepulcro. Si analizamos que Jesús se quedó 2 días más después que María y Marta le habían dado la noticia, entonces esos 2 días más los 2 días que tardaron en regresar a Betania, ya habían pasado 4 días. ¿Por qué es importante este número 4? ¿Por qué es importante el cuarto día? Porque los judíos en esa época, porque los judíos estaban ahí, todos estos fariseos y sacerdotes, sumos sacerdotes estaban ahí, tú sabes, llorando y consolando a María y a Marta. Entonces, los judíos tenían la creencia, que por tradición, que un muerto tenía la esperanza, por decirlo así, que hasta el tercer día podía resucitar. Pero entonces Jesús hizo esperar hasta el cuarto día para ir más allá contra toda lógica y contra toda creencia y contra todo rito religioso del ser humano. Y dice la Biblia que él llegó al cuarto día. Entonces ya Lázaro estaba enterrado, ya Lázaro estaba en el sepulcro. Y los judíos lo que decían es que, bueno, si este realmente lo amaba, ¿por qué no vino? Si este sanó a enfermos, si sanó a ciego, si sanó al leproso, si sacó demonios al endemoniado, ¿por qué no pudo venir y orar y sanar por el que él dice, por el que él se jactaba que tanto amaba?
Si Jesús tanto amaba y apreciaba a Lázaro, a Marta y a María, ¿por qué no vino a responder en el momento que realmente lo necesitaba? Entonces los judíos decían, pero mira, está llorando, ahora sí, se va a poner el llorón para consolar a Marta y a María. Y a esto le suma de que Marta y María estaban decepcionadas, estaban dolidas, estaban molestas porque Jesús no les había respondido cuando realmente le necesitaban. Y muchas veces esto sucede en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos orado? ¿Cuántas veces tú has orado y sientes que tu oración rebota del techo? Sientes que Jesús está en silencio. Sientes que Jesús te esquiva la respuesta. Sientes que Jesús rechaza tu angustia y tu clamor. Y muchas veces hay un silencio eterno en nuestras vidas cuando estamos pasando por una situación. Clamamos al Señor y no escuchamos su voz, no escuchamos su respuesta. Y muchas veces hemos llegado al punto en que nuestro amor se basa en la respuesta que Dios nos da. Se basa en las acciones, en cómo Dios nos abre puertas, se basa en cómo Dios nos bendice. Y Dios no quiere que usemos a Dios solamente cuando le necesitemos. Dios quiere que le amemos así como Él nos ama a nosotros. Hay un libro muy famoso que se llama los 5 lenguajes del amor. ¿Cómo tú puedes demostrar el amor? Por el afecto físico, por el toque físico, por la obediencia, por el respeto. Pero déjame decirte que Dios demuestra su amor por medio de la confianza. Dios quiere que le demostremos a Él nuestro amor, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es en sí. Y Él es un Dios grande, Él es un Dios fuerte, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios que te ama con todas sus fuerzas y con todo su poder. Entonces hemos distorsionado nuestro amor a Dios. Dios, yo te amo porque tú me bendices. Señor, Dios, te amo porque, wow, me diste ese trabajo. Amamos a Dios porque nos responde. Amamos a Dios porque nos da la respuesta. Pero ¿qué pasa cuando Él no nos da la respuesta? ¿Le seguimos amando? Muchas veces no. Lo que hacemos es como niños malcriados, le criticamos, nos ponemos bravos con él y brincamos para el mundo. Buscamos la solución a nuestra manera, de nuestra forma. Y eso lo que hace es que nos enredamos más en el lodo. Entonces, esto que sucedió con Lázaro es una enseñanza de que debemos amar a Dios aún en cualquier circunstancia en que estemos, pero teniendo claro que Dios siempre va a responder, no en nuestro espacio, no en nuestro tiempo, no a nuestra manera, porque tenemos que recordar que Dios, Jesús, va mucho más allá de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. Dios abre caminos donde no lo podemos ver. Dios abre las ventanas de los cielos de una manera increíble y poderosa. Pero eso solamente lo podemos ver sin angustiarnos, sin estresarnos, sin ponernos bravos, cuando ponemos nuestra mirada y ponemos nuestro corazón simplemente en las manos del Señor. Confiamos plenamente en Él. Así que dice en el versículo 17, y vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces, en el versículo 22 dice, más bien sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Porque Jesús le dice, tú sabes, yo voy a resucitar a Lázaro. Pero María y Marta, sus hermanas, le dicen, sí, yo sé que lo va a resucitar en los días postreros. Entonces Jesús le dice, no estás entendiendo. Ustedes están tratando de probar mi presencia por lo que hago y no por quien yo soy. Yo quiero que veas quién yo soy. Por eso hice todo esto, por eso fue que yo me quedé 4 días, más allá de toda expectativa, más allá del límite de tiempo que ustedes están envueltos. Usted está en un tiempo cronológico, yo estoy en un tiempo que yo no quepo en el espacio ni quepo en el tiempo, porque yo soy un Dios que yo voy al pasado, visito tu pasado, estoy en tu presente, pero puedo visitar tu futuro. Y ustedes, el hombre, no, y ustedes están limitados, pero ustedes tienen que entender que yo soy un Dios grande, fuerte, poderoso, que todo lo puedo, que no hay nada imposible para mí.
aunque ustedes, aunque la ley, aunque las creencias, aunque los ritos, aunque la religión diga que son 3 días, yo voy mucho más allá del tercer día. Para mí no hay imposible. Y Jesús simplemente quiso enseñarnos que para Él no hay límite, pero que Él siempre responde, que Él nunca abandona a sus hijos. Y si en este día tú estás pasando por una situación, yo quiero que entiendas que aunque tú estés a punto de estrellarte contra la pared, aunque sea en la última mililésima de segundo, Jesús va a llegar y tiene 2 opciones: o te abre una puerta en esa pared, o te frena y te desvía por el camino correcto. Pero Dios nunca va a permitir que te estrelles. Y muchas veces necesitamos pasar por procesos, porque Dios permite que pases por procesos para que puedas madurar, para que puedas entender que necesitas depender de Dios, que nada puedes hacer sin Él, que nada puedes hacer sin la ayuda del Señor Jesús. Entonces Dios es un Dios de resultados. El trabajo de Dios es dar resultados, y el trabajo tuyo y mío es estar en los procesos. Pero mientras estamos en los procesos, tenemos que creer, confiar y esperar en nuestro Padre Celestial. Entonces Jesús les dijo, en el versículo 22, más bien sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Todo lo que tú le pidas a Dios y esté dentro de su voluntad, Dios te lo va a dar. El versículo 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Tú crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús le habló a Lázaro, su amigo, el que amaba, el que tenía ya 4 días muerto, el que ya estaba putrefacto, el que ya tenía gusano, el que ya estaba en descomposición. Jesús lo llamó y le dijo, sal, Lázaro. Y dice la palabra de Dios que Lázaro salió. ¿Qué te quiero enseñar a ti con todo esto? Que muchas veces creemos que Dios permite que tú llegues hasta cierto punto. Y a veces vemos un punto final en nuestra vida, pero Dios no lo ve como un punto final en que esto se acabó. Dios lo ve como un paréntesis. Y te lo voy a demostrar. Si vamos al versículo número 1 del capítulo 11 del Evangelio de Juan, dice lo siguiente, te lo voy a volver a repetir. ¿Te recuerdan que yo del versículo 1 brinqué el 3? Dice en el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Si tú tienes una Biblia y puedes ver lo que dice la Biblia, el versículo 2 comienza con un paréntesis y dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabello. Ahora, este versículo 2, la Biblia lo pone como un paréntesis porque es algo que ocurrió. Esto de que María le enjugó los pies con su cabello, esto es algo que ocurrió en el capítulo 12, es decir, en el capítulo siguiente. Pero ¿por qué aparece esto entre paréntesis en el capítulo 11? Porque Dios te quiere decir que en la situación por la cual tú estés pasando en tu vida, muchas veces tú automáticamente le pones un punto y final, pero Dios le pone un paréntesis, porque Dios te quiere decir que contigo Dios no ha terminado. El plan y el propósito que Dios ha establecido para tu vida se va a terminar porque es lo que Dios pensó, es porque lo que Dios creó, es porque lo que Dios diseñó para ti. Dios tiene un llamado, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para tu vida y que no se va a terminar con el primer tribulación o con la primera situación que ocurra durante tu vida.
Puede venir un cáncer, pero Dios no ha determinado que ese va a ser tu final. Dios ha determinado que esa es una prueba, es un proceso por el cual tú vas a pasar. Si tú activas tu fe, porque tú crees y recibes que Jesús murió por ese cáncer que no te pertenece, pero que tú lo tienes en este momento, tú activas tu fe y tú declaras en el nombre de Jesús: Señor, esta fe no es mía, este cáncer no es mío. Yo activo mi fe y yo no le pongo punto final a esto. Yo declaro que esto es un paréntesis, yo declaro que esto es un tiempo de proceso, pero que el plan y el propósito que tú has establecido para mi vida, tú lo vas a cumplir. Señor, hay escasez económica en mi vida, pero yo declaro que esto no es mi punto final, este es un proceso. Tú estás abriendo un paréntesis en mi vida, declarando que esto yo lo voy a superar, que en el próximo capítulo de mi vida yo me voy a ver abundante, yo me voy a ver próspero, yo me voy a ver sano, yo me voy a ver completo, yo me voy a ver sirviéndote y obediéndote a ti en pos del camino, del llamado, del plan, de la estrategia que tú diseñaste para mí, Señor. Yo te doy gracias, porque yo la fe la activo y la aplico en las buenas y en las malas, Señor. Yo no voy a permitir que cualquier situación me desencante. Yo no voy a permitir que cualquier situación me decepcione. Yo no voy a permitir que mi fe sea contaminada. Que yo te voy a amar a ti, no por lo que tú haces, sino por quien tú eres. Porque tú eres un Dios grande, porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios digno de toda alabanza y de toda honra y de toda gloria, Señor. Y yo te doy gracias, mi Dios, porque yo sé que tú me cuidas, porque tú cuidas de mí. Yo sé que tú me has dicho que me esfuerce, que sea valiente, que siga hacia adelante, que yo voy hacia adelante y no hacia atrás, que yo soy cabeza y que no soy cola, que yo voy a volar alto como un águila, Señor, porque tú estás conmigo. Y es lo que yo te invito en este día, a que tú creas, a que tú confieses, a que tú medites, a que tú guardes en tu corazón, pero que también lo apliques a tu vida diaria. Porque es que la palabra de Dios es un manual de procedimiento. La Biblia, la palabra de Dios, te quiere enseñar, te quiere mostrar cómo realmente tú debes vivir en este mundo, cómo Dios te diseñó. Tú no estás diseñado para vivir y acoplarte al mundo. Tú debes hacer que el mundo se acople a ti, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una nueva criatura. El Espíritu Santo está morando dentro de ti y ese Espíritu Santo te va a ayudar, te va a consolar, te va a dirigir, te va a dar el discernimiento, te va a dar el entendimiento, te va a dar la comprensión, te va a dar la madurez y la fuerza y la fortaleza para ir mucho más allá de cualquier situación y de cualquier proceso por el cual tú estés pasando en tu vida. Dios quiere decirte en este día de que tú tienes que ser un cristiano maduro, de que tú tienes que agarrar los toros por los cachos, de que tú tienes que ir más allá de cualquier problema, de que el problema no te va a parar, de que el problema no es el punto final para tu vida, que el problema es un paréntesis, es un proceso, porque Dios ha escrito tu historia y tu historia no termina con ese problema y con esa situación. Así que yo te invito en este día a que tú le creas a Dios, a que tú dependas de Dios, a que tú consideres que Dios es el único a quien te puede a ti ayudar. Tú y yo somos un Lázaro, somos un tipo de Lázaro. Hay algo de Lázaro en nosotros, porque nosotros constantemente necesitamos a un Dios. Y ese Dios es el único, el que nos puede ayudar. Así que esta es la palabra que quería compartir contigo. Y quiero invitarte pues a que nos sigas por las redes sociales. Estamos en Instagram, Recíbelo Ministry. Estamos en Facebook, estamos en YouTube. Todas estas predicas, bueno, las están viendo por YouTube en este momento. Y quiero que pronto nos visites en nuestro website. Ya prácticamente el primero o el segundo de julio ya estará nuestro website listo. Se llama Recíbelo Ministries. Y te doy gracias. Quiero que nos escribas al email recibelo1@gmail.com. Queremos saber de ti. Y antes de despedirme, yo quiero compartir contigo algo. Dios te ama por encima de todas las cosas. Yo quiero decirte que más allá de tu profesión o de tu oficio, Dios tiene un llamado, un propósito para tu vida.
Y Dios quiere enseñarte, Dios quiere revelarte muchas cosas. Sabes, en la Biblia hay más de 3.500 promesas para ti en todas las áreas de tu vida. Y el libro de la Biblia nos enseña cómo realmente el fabricante, que es Dios, nos diseñó, cómo debemos funcionar con excelencia, a plenitud. La única forma de saberlo y entenderlo es aprendiendo su palabra. Y en esta mañana yo te quiero enseñar que Dios tiene planes contigo, pero Dios necesita tener una relación contigo. Dios no te está llamando a tener una religión, Dios te está llamando a tener una relación. Tú y yo hemos nacido y estamos adaptados para relacionarnos, para tener amistades, para tener familia, para tener una comunicación. Dios quiere tener una comunión contigo. Y Dios quiere también que tú tengas la seguridad de que algún día vayas a ir al cielo. Mucha gente me dice, no, yo voy al cielo porque voy a la misa todos los domingos. Yo voy al cielo porque, tú sabes, yo voy a las procesiones en Semana Santa. Yo voy al cielo porque le prendo velitas a los santos. Yo voy al cielo porque hago estos rituales, porque hago estas oraciones y las repito 15 veces. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que tengas una relación con Él. Y la única manera, lo dice la Biblia, la única manera de que tú tengas la seguridad de que vas a ir al cielo, la única manera de que tú tengas la seguridad de que tú tienes al Señor Jesús dentro de ti, es, mira, escúchame, simplemente por medio de una oración. Pero esta oración no es simplemente repetir de la boca para afuera, es creerlo con tu corazón, es tener la convicción que realmente lo estás diciendo y lo estás creyendo. Y esta oración yo la voy a hacer. Yo quiero que si tú sientes en tu corazón repetirla, porque realmente quieres ser una hija de Dios, realmente quieres un cambio en tu vida, realmente tú quieres experimentar el amor, la grandeza, el poder, el carácter de Dios en tu vida, si tú realmente quieres experimentar las bendiciones, si tú realmente estás cansado o cansada de vivir la forma o el estilo por el cual estás viviendo y quieres que Dios te amplíe el panorama, te muestre un camino diferente, yo voy a hacer una pequeña oración que no va a tardar más de 1 minuto, pero que es corta pero poderosísima. Yo quiero que la repitas conmigo. Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú fuiste a esa cruz y moriste y resucitaste por mis pecados y por toda enfermedad. Yo te recibo, Señor Jesús, como mi Señor. Y a partir de hoy me declaro en fe como tu hija, como tu hijo. Y declaro también, en el nombre de Jesús, que estaré contigo en el cielo cuando tú me llames. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te pido que tú me escribas. Escríbeme porque queremos saber de ti, queremos tener información de ti y contáctanos, ¿ok? Te lo pido. Gracias, bendiciones y yo declaro en el nombre de Jesús que Dios está con todos ustedes. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Señor los va a guiar, va a enderezar sus veredas y que Él a partir de hoy, el Espíritu Santo que ha empezado a morar dentro de ustedes, les va a ayudar a dirigir, a encaminar todos sus pensamientos, todos sus caminos, todas sus acciones. Que tu forma de hablar, que tu forma de pensar cambie drásticamente, porque el poder del Espíritu Santo, el poder del Dios grande y poderoso va a estar con ustedes. Dios les bendiga, les bendigo y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén.